Que el Todopoderoso me los bendiga, mis amados hermanos. Le habla su servidor, Pastor Alex Cerezo, mi esposa Cintia León. Shalom a todos, hermanos. Hoy vamos a responder muchas incógnitas que están orbitando alrededor de la mente de muchos creyentes en el mundo y sobre todo en estos tiempos que se está predicando las raíces hebreas. ¿Quién es Israel en el panorama escatológico? ¿Qué relación tiene Israel con la iglesia? ¿Es Israel la esposa de Dios o es la iglesia la esposa de Dios? ¿Quién es el verdadero pueblo escogido de Dios? Porque en el Antiguo Testamento se argumenta que es Israel, más en el Nuevo Testamento se argumenta que es la iglesia. Así que hoy vamos a enseñar quién es el verdadero pueblo de Dios y quién es la verdadera esposa de Dios. Vamos adelante. Antes de empezar este estudio, o antes de dar respuestas a las anteriores incógnitas, debemos resaltar el carácter inmutable del eterno Dios de Israel. Dios no cambia. Malaquías capítulo 3, verso 6 dice: porque yo, el Señor, no cambio, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago capítulo 1, versículo 17, en la parte posterior dice: en él no hay sombra de variación. Y Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces debemos empezar este estudio como lo he empezado en anteriores videos, declarando, creyendo que Dios es el mismo y que Dios no cambia y que todo lo que ocurre es un plan que está perfectamente organizado y orquestado desde antes de la fundación del mundo. Escogimiento de Israel. Debemos saber, lo primero en este relato es que Dios desde el principio escogió hombres para transmitir sus principios, para transmitir sus planes. Por ejemplo, lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac y lo hizo con Jacob. Y a partir de Jacob constituye una nación. Se forma la nación escogida de Israel y el Eterno le hace dos maravillosas promesas. Dios le hace dos maravillosas promesas a Israel. La primera, que sería el pueblo escogido para siempre, y la segunda, que sería su esposa para siempre. Vamos a verlo a través de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, tenemos 2 de Samuel 7:24 dice: Dios escogió a Israel como pueblo suyo para siempre. Oseas 2:19: te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y compasión. Entonces tenemos dos profetas, Samuel y Oseas. Uno nos dice que Israel sería pueblo suyo para siempre, y el otro nos dice que Israel sería la esposa para siempre. Dios escoge a Israel como su esposa y como su pueblo para siempre. Dios escoge a Israel como esposa y como pueblo para siempre. Y si esto no se llegase a cumplir, entonces estos dos profetas, Samuel y Oseas, mintieron. Por lo tanto, ¿por qué se enseña que la iglesia reemplazó a Israel como esposa y como pueblo escogido? Dios no desechó a Israel por su pecado, más bien prometió perdonarlo y restaurarlo. Todos, absolutamente todos los profetas, profetizaron de la restauración de Israel y no la formación de una nueva religión llamada cristianismo. Hermanos amados, la palabra es clara en Romanos capítulo 11, versículo 29. Dice que el llamamiento y el don de Dios es irrevocable. El Eterno
el eterno Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra va a cumplir la palabra que dio a través de los profetas, donde dice que a partir de Jacob tendría su propio pueblo y que sería bendito entre todas las naciones de la tierra. No puede dejar caer estas palabras a tierra porque el Eterno no miente. Así que Israel sigue siendo el pueblo escogido y sigue siendo la esposa a día de hoy. Aunque pareciera que hoy en el Nuevo Testamento tuviéramos otra esposa llamada Iglesia Cristiana. Si en el futuro la iglesia pasa a ser la esposa de Dios, del Cordero, porque Jesucristo al fin de cuentas es Dios hecho hombre, entonces si es la iglesia la esposa de Dios, entonces tanto Samuel como Oseas mintieron. Entonces, ¿qué pasa con la entidad llamada Iglesia Cristiana? Porque no puede haber dos esposas y no puede haber dos pueblos. Dios no desechó a Israel por su pecado, más bien prometió perdonarlo y restaurarlo. Todos, absolutamente todos los profetas, profetizaron de la restauración de Israel. Ningún profeta profetizó de la formación de una nueva entidad espiritual llamada cristianismo o llamada iglesia cristiana. Vamos a ver lo que dice Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, refiriéndose por supuesto a Israel. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ellos. Ezequiel 39:25 dice, por tanto, así dice el Señor Dios. Ahora restauraré el bienestar de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso de mi santo nombre. Dios promete restaurar y perdonar los pecados de Israel, porque si el Eterno perdona los pecados de los gentiles, ¿no perdonará con mayor razón los de su propio pueblo? Y si el Eterno perdona los pecados de su propio pueblo, ¿no le resulta más lógico reconciliarse con él, reconciliarse con su esposa, Israel, a conseguirse una esposa nueva? El libro de Mateo capítulo 1, verso 21 nos dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, Jesús conocido normalmente, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El libro de Hechos capítulo 5, verso 31 nos dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Romanos capítulo 1, verso 16 nos dice, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Entonces podemos ver en todos estos versos cómo Yahweh, Dios, prometió salvar y restaurar a Israel. La teología cristiana enseña que Israel no será salvo en el tiempo de la gracia, sino que más bien será salvo después del rapto de la iglesia, lo cual es un grave error. Pues los textos mencionados dicen claramente que Dios constituyó a Jesús como Salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados a Israel. Desafortunadamente, el pueblo evangélico confunde judío con Israel. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Para eso debemos estudiar el proceso de división del reino de Israel y posteriormente su dispersión. El argumento de la teología dispensacionalista que dice que Israel está congelado en el tiempo en una especie de agujero negro, espacio temporal, para luego descongelarse después del rapto. Este argumento es verdaderamente un disparate, porque podemos ver que en la primera venida de Jesús, Yeshua, desde su nacimiento, ya él venía a salvar a su pueblo. No dice que va a salvar a su pueblo después de su segunda venida. Y el argumento de que él rechazaron a Jesús y por esto se buscó otro pueblo, verdaderamente es otro disparate.
Después de que el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán de la mano de Josué, se estableció el periodo de los jueces. Posteriormente Israel pidió rey. Todos conocemos esta historia. El primer rey de Israel se llamó Saúl. El segundo rey fue David y el tercer rey fue Salomón. Estos fueron los únicos reyes que reinaron sobre Israel unificado, porque después de Salomón vino la fragmentación, vino ese cisma, vino esa separación, esa división de Israel en dos reinos. En Primera de Reyes, capítulo 11, tú lo puedes leer y te vas a dar cuenta de que el rey Salomón, cuando se hizo mayor y debido a la gran cantidad de mujeres que tenía, entre ellas muchas extranjeras, su corazón se inclinó a la idolatría, llevado e incitado por las muchas mujeres no israelitas que él tenía en su harén, en su vasto harén. Y explícitamente en Primera de Reyes 11:11, el Eterno dicta sentencia para Salomón y para todo el reino de Israel. Y era que el reino sería partido a causa del pecado de idolatría de Salomón. Primera de Reyes 11:11. Y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto, mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Su hijo se llamaba Roboam. Estas palabras son confirmadas por el profeta Ahías Silonita en Primera de Reyes 11:30. Cuando Jeroboam, el siervo del que menciona, Primera de Reyes 11:11, este es el siervo de Salomón al cual Dios le daría el reino. Venía Jeroboam de Jerusalén y se encuentra con el profeta Ahías Silonita. Este evento más de uno de ustedes lo conoce, porque él tenía una capa y rasga la capa, la parte en 12 pedazos y dice lo siguiente, Primera de Reyes 11:30 al 32. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá 2 tribus por amor de David mi siervo y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de entre todas las tribus de Israel. Entonces da 10 tribus a Jeroboam y da 2 tribus a su hijo Roboam. Al reino del norte se le llama la casa de Israel o casa de Efraín. Y Efraín por el hecho de que era el líder de esas tribus, debido a la primogenitura que perdió Rubén y fue concedida a José. Posteriormente, esta primogenitura la heredó Efraín, en aquel suceso donde Jacob da su bendición a los hijos de José, invierte sus manos y cae la bendición del primogénito sobre Efraín. Ahora tenemos un reino dividido, casa de Israel y casa de Judá. Las dos casas hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Jeremías capítulo 3, verso 8 nos dice: y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. A causa de tan grandes pecados, la sentencia que decreta la Torá en caso de pecado de idolatría a nivel de una nación era el exilio o el cautiverio. Deuteronomio capítulo 4, verso 27 nos dice: y el Señor os dispersará entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a donde el Señor os llevará. Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Las 10 tribus del norte tenían una capital, Samaria. Recuerden, el primer rey Jeroboam. Las tribus del sur tenían la capital en Jerusalén y su primer rey fue Roboam, hijo de Salomón. Las dos casas hicieron lo malo ante los ojos de Dios, tanto las tribus del norte como las tribus del sur. Recordemos que a las 10 tribus del norte se le llamó la casa de Israel o la casa de Efraín. A las tribus del sur se le llamó la casa de Judá o la casa de David. Pero ambas casas hicieron lo malo ante los ojos de Dios, por lo tanto vino castigo. Aquí es donde usted ve que muchos profetas profetizaron para la casa del sur y muchos profetas profetizaron para la casa
del norte o las 10 tribus del norte, y no se deben mezclar a los profetas entre sí. Por ejemplo, Elías profetizó para las 10 tribus del norte, lo mismo que Eliseo. Pero tenemos, por ejemplo, a Jeremías, que profetizó para el reino de Judá, la casa del sur. Vamos a ver que tanto la casa de Israel como la casa de Judá hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Jeremías 3:8. Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo le había despedido dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Vamos a volverlo a leer. Está hablando de que el reino del norte se pervirtió y entró en prostitución espiritual. Es un adulterio espiritual por idolatría, porque siempre estuvieron paganizándose, llevando el pecado de idolatría a su máxima expresión. Por eso le da carta de divorcio, pero quiero que noten que le da carta de divorcio a las 10 tribus del norte, no a Judá. Jeremías 3:8, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. A causa de tan grandes pecados, la sentencia que decreta la Torá cuando una nación entra, en este caso su nación, entrara en idolatría, la sentencia era el cautiverio. En la ley de Moisés, cuando una persona, un individuo, caía en idolatría, la sentencia era el apedreamiento, pues estos pecados no tenían expiación en el sacerdocio levítico dentro del sistema de sacrificios. Pero en este caso, la nación entera, si la nación entera entraba en idolatría, la sentencia sería el exilio. Esto lo dice la Torá en Deuteronomios 4:27. Y el Señor os dispersará entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones, a donde el Señor os llevará. Allí serviréis a dioses hechos por mano de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. En el año 722, quiero que memorices esta fecha, amado hermano. En el año 722 antes de Cristo, la casa de Israel fue invadida por Asiria, comandada por el rey Sennacherib, quienes tomaron Samaria y llevaron las 10 tribus cautivas, las 10 tribus del norte, las llevaron en cautiverio a Siria. En Segunda de Reyes, capítulo 17, vemos el asedio del rey Sennacherib con su ejército asirio, hostigando y sitiando a Samaria. Y en Segunda de Reyes, capítulo 18, el verso 11, vemos ya concretamente la caída de Samaria. Dice así: y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria y lo puso en Jalaj, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Todas las 10 tribus del norte fueron llevadas en cautiverio a territorio asirio, y Samaria fue completamente destruida. Esto en el año 722 antes de Cristo. Ahora veamos la caída del reino del sur, Judá. El reino de Judá cae después de 3 exitosas incursiones del ejército babilonio en contra de Jerusalén. Esto ocurre entre los años 600 y 587 a.C., tal como lo dice esta gráfica. Dale pausa y podrás entender la cronología del cautiverio de Judá. El último rey de Judá fue Sedequías, quien se rebeló contra el dominio babilonio. Por esta razón, Nabucodonosor ordena la total destrucción de Jerusalén, acto que sería llevado a cabo por el jefe de la guardia Nebuzaradán, aproximadamente en el año 587 a.C. Y es aquí donde son llevados cautivos a Babilonia, todo el pueblo que había quedado de las 2 primeras incursiones. Solo quedaron unos pocos que posteriormente se refugiaron en Egipto. Tenemos ahora las 2 casas en cautiverio. La casa del norte o la casa de Israel, también llamada como Efraín, que fue llevada a Siria, y la casa de Judá, que fue llevada a Babilonia. Pero hay algo sorprendente en esta historia, y es que Dios promete restaurar estas 2 casas, porque el amor del Eterno es verdaderamente sorprendente, inexplicable a veces. Y esto es lo que dice la Escritura en base a esa promesa de restauración, no obstante los terribles pecados que se cometieron al interior de estos 2 reinos. Jeremías 33, 7 y 8 dice: restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel, y los reedificaré como eran al principio.
Los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. En este texto Dios promete restaurar ambas casas y con Judá se cumple la restauración en 70 años. El castigo para Judá fueron 70 años de cautiverio en Babilonia y esto lo podemos ver en Jeremías capítulo 29 verso 12. Cuando se cumplan 70 años, Dios castigará a la nación, en este caso a Babilonia, que tenía en cautiverio a los judíos. Y en Esdras capítulo 1 podemos ver que el rey Ciro, que fue el que tomó el control de Babilonia, el rey Ciro decreta que los judíos, la casa de Judá, podían o deberían regresar a Judá a reconstruir la ciudad y el templo para que siguieran adorando al Dios vivo. Pero la pregunta, y es aquí donde viene el misterio de Israel, ¿qué ocurrió con las tribus del norte? Porque sabemos que las tribus del sur, Judá regresó después de 70 años, pero ¿cuánto tiempo sería el castigo para las 10 tribus del norte? Nunca se dijo la fecha exacta y tampoco se menciona en la escritura el tiempo en el que debían regresar, por lo menos no de forma explícita en comparación con Judá, que fueron 70 años. Para saber qué ocurrió, vamos a tener que estudiar algunos aspectos sobre el imperio asirio, por ejemplo. Debemos saber que el imperio asirio, donde fueron llevadas en cautiverio las 10 tribus del norte, llamada Casa de Israel o Efraín, el imperio asirio tenía políticas un poco devastadoras en relación a sus cautivos. Los asirios no permitían que nadie adorara otros dioses diferentes a los suyos. Ellos prácticamente le quitaban y le borraban la raíz a todos los pueblos cautivos. Querían desarraigar a sus cautivos para que se asimilaran a su cultura y de esta manera se engrandeciera el imperio asirio. En efecto, esto fue lo que ocurrió con las 10 tribus del norte. Se les quitó su raíz, no se les permitió estudiar la Torá, no se les permitió seguir estudiando sus tradiciones, su cultura. Se les quitaron sus fiestas, etcétera, y el pueblo de Israel, la casa de Israel, terminó asimilándose completamente al pueblo asirio. Lo que no ocurrió con la casa del sur, en este caso Babilonia, sí permitió a Judá que continuara con la adoración a su Dios. ¿Por qué? Porque las políticas de extranjería en relación a los cautivos, Babilonia respetaba a cada uno de sus cautivos para que pudiera seguir practicando sus costumbres, su cultura y su religión. Pero lamentablemente el reino asirio sacó la raíz hebrea de las 10 tribus del norte y ellos quedaron completamente desarraigados. Posteriormente ellos empezaron a esparcir por todas las naciones del mundo y aquí es donde está la clave de cómo es que la semilla de Abraham empieza a, ser dispersada por toda la zona del Medio Oriente y posteriormente a todo el mundo. Hay semilla de Israel regada por todo el mundo, pero tal vez ellos no sepan que son descendencia legítima. Y cuando hablo de descendencia legítima quiere decir sera, genéticamente. Y están regados por todo el mundo. Vamos a estudiar otro aspecto de lo que es la dispersión, o en este caso, de lo que es la palabra dispersión. Se usan dos términos completamente diferentes, uno para Judá y otro para la casa de Israel. Por ejemplo, para Israel, las tribus del norte, la palabra dispersión en hebreo es la palabra shalach. La palabra shalach quiere decir empujado lejos o despedido. Recuerden que dice la escritura que Dios le dio carta de divorcio y despidió a las 10 tribus del norte. Pero para la casa del sur la palabra es shebi y shebi significa capturado o exiliado. Vamos a hacer una comparación en un ejemplo. Vamos a llevarlo así como una alegoría. Si yo tengo 2 hijos en mi casa, uno se llama Israel y el otro se llama Judá, y los dos hacen lo malo delante de mí, pero los pecados de mi hijo Israel son mayores, así que yo determino 2 castigos. El castigo para mi hijo Judá va a ser que esté encerrado en su habitación, vamos a poner 7 días, pero el castigo para mi hijo Israel es que se vaya de casa. Esto fue lo que pasó con las 2 tribus. Una cosa es que tú castigues diciendo te quedarás 7 días encerrado, y otra cosa muy diferente es que tú digas vete de casa, no te quiero ver más.
Los pecados del reino del norte fueron tan abominables que Dios directamente los cortó, les sacó su raíz, los arrancó. Y de ahí es donde viene la maravillosa alegoría del apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, las ramas que fueron arrancadas. Aquí es donde nace eso. Pero el reino de Judá no fue desarraigado. Se le determinó un castigo de 70 años, donde ellos siguieron practicando la Torá, siguieron practicando el Shabbat y sus fiestas, hasta después de 70 años que fuesen liberados. Entonces, Israel, las tribus del norte, nunca regresaron. Pero esas 10 tribus del norte son las encargadas de poblar las naciones para que se cumpla lo que el Eterno le profetizó a Abraham, lo que el Eterno le dio como profecía a Jacob, posteriormente a Efraín. Vamos a ver lo que dice la Escritura, Génesis capítulo 48, verso 19. Y vemos la escena donde José lleva a sus hijos para que Jacob los bendiga en su lecho de muerte. Esto era parte de aquella maravillosa tradición. Antes de la muerte, el padre bendecía a los hijos y sobre todo esa bendición del primogénito tan codiciada. Y José había recibido la primogenitura por el incidente que tuvo Rubén, legítimo primogénito con respecto a la concubina de su padre, a Bilha, si no estoy mal. Pues Rubén se acostó con la concubina de su padre y por esta razón le fue quitada la primogenitura que le fue cedida a José, que a su vez le fue cedida a los hijos de José. Pero el mayor de ellos era Manasés y Efraín era el menor. A la hora que José le lleva los hijos a que Jacob los bendiga, Jacob cruza las manos. Usted conoce ese episodio. Y José le dice, no papá, no hagas eso, porque el mayor es Manasés. Pero Jacob, en ese momento, inspirado por el Eterno, dice las siguientes palabras. Génesis 48, 19. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, refiriéndose a Manasés, y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones, refiriéndose a Efraín. Mire la promesa, mire la profecía, el calibre tan alto. De Efraín se formarían multitud de naciones. Usted puede ver un globo terráqueo y los mapas de las naciones, un mapa político, y hay una profecía que se tiene que cumplir, y es que en Efraín se tienen que formar muchas naciones. Pero en Manasés, dijo, se formará una nación. Entonces en Israel, en las tribus de Israel en general, nosotros siempre creímos que se iba a fundar un solo país, una sola nación, pero resulta que hay una promesa que viene de Abraham, que viene a Isaac, que viene a Jacob, que de Jacob pasa a José y de José pasa a Efraín, donde dice que se formarán naciones a partir de la semilla de Jacob. Y estas naciones son según la promesa hecha a Isaac. ¿Por qué? Porque Jacob es hijo de Isaac, José es hijo de Jacob, y Efraín es hijo de José, de la semilla, de la simiente. Y aquí se formaría multitud de naciones. Las 10 tribus del norte fueron esparcidas por todo el mundo, por todo el planeta, donde se multiplicaron, se asimilaron a las religiones del mundo, sin saber que ellos eran pueblo escogido y eran nación escogida. Les había sido quitada su raíz por el imperio asirio y andaban por el mundo creyendo que eran paganos y gentiles sin darse cuenta que ellos eran parte de la nación escogida. ¿Qué es lo que el Eterno hizo en el último tiempo? Devolverles su raíz hebrea, porque recordemos que el Eterno castigó a Judá 70 años, pero el castigo para Israel duraría mucho, pero mucho más debido a la implicación de sus pecados que fueron mucho mayores. Entonces viene la promesa de restauración de la casa de Israel, porque Judá ya había sido restaurado, faltaba Israel, y es curioso, pero hasta en los tiempos de Jesús todavía no había sido restaurada. El castigo para la casa de Israel era el divorcio, o ser despedidos lejos, para que perdieran su raíz, a fin de que se esparcieran por todos los países del mundo. Con lo cual llegamos a la conclusión de que esas 10 tribus esparcidas serían el vehículo para que la semilla de Israel llegara a todas las naciones y se cumpliera la promesa dada a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas del cielo y que sería padre de naciones.
promesa que se le realiza a Efraín a través de la bendición y profecía de Jacob. Las 10 tribus del norte fueron esparcidas por todo el planeta, donde se multiplicaron al punto de formar naciones, es decir, la semilla hebrea está repartida por todo el mundo. Recordemos que Judá estuvo 70 años y que regresó. Pero ¿cuándo regresaría a la casa de Israel? Ezequiel capítulo 37, verso 21 dice: y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Miqueas capítulo 2, verso 12 dice, ciertamente os reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré el remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio de su pastizal, harán estruendo de hombres. Todos estos versículos nos dejan clara la promesa de Dios de restaurar a la casa de Israel. Para los tiempos de Jesús solo existía el reino de Judá con capital en Jerusalén, pero el reino del norte, llamado Casa de Israel, estaba mayormente ocupado por gentiles. Por eso se le llaman Galilea de los gentiles. En los tiempos de Jesús aún no habían regresado las 10 tribus del norte, pues éstas estaban repartiéndose por el mundo y aún no era el tiempo de que esas ovejas de la casa de Israel regresaran. Con la predicación del Evangelio se abre la puerta para que esas ovejas de Israel regresen al mismo tiempo de que se abre la puerta a todo aquel que crea. En los tiempos de Yeshua solo existía el reino de Judá, por eso comenzó a proliferar y a dársele mucha importancia a la palabra judíos. Y a partir de allí se comenzó a confundir mucho la palabra israelitas con judíos. A los israelitas se les decía a las tribus del norte que estaban perdidas, y judíos se les llamaba a los de las 2 tribus del sur que estaban compuestas, por supuesto, por Judá y por Benjamín y algunos levitas y algunos otros de la casa del norte que habían desertado antes, por supuesto, de que viniera la catástrofe para Samaria y se habían pasado a Judá. Entonces tenemos que para los tiempos de Jesús aparecía en escena solo el reino de Judá. No habían regresado las 10 tribus del norte, pues estaban repartiéndose por todo el mundo y aún no era el tiempo de que esas ovejas de la casa de Israel regresaran. Con la predicación del Evangelio se abre la puerta para que esas ovejas perdidas de la casa de Israel regresen. Y esto es maravilloso y voy a hacer énfasis. Con la predicación del Evangelio de Yeshua HaMashiach, Jesús, con esa predicación a los gentiles, se estaba abriendo la puerta para que la casa de Israel, las 10 tribus del norte, retornaran. Porque es incongruente, hermanos amados, pensar que Cristo vino a morir por los gentiles y no iba a morir por su propio pueblo. Recordemos lo que dice Mateo, que Él había venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces Yeshua abre la puerta para las ovejas perdidas y abre la puerta para los gentiles que no tienen sangre hebrea, porque se tenía que cumplir el calendario profético estipulado por el Eterno en Isaías 49, donde se dice que fue constituido el Mesías, primeramente como el que levantaría las tribus de Jacob, restauraría el remanente de Israel y llevaría el mensaje de salvación a las naciones. Erróneamente se ha creído que solamente el mensaje de salvación y el evangelio es para los gentiles. No, primeramente era para restaurar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 10, verso 6. Tengo otras ovejas que no son de este redil, esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño y un solo pastor. Todos pensamos que estas palabras se estaba refiriendo a la iglesia. No, porque 2 rebaños. Él dice aquí, tengo otras ovejas. ¿Cuál es el rebaño del Señor? Desde el principio las ovejas del Señor se le llamó a Israel. Y él dice, tengo 2 rebaños. Uno que está en Israel, dice, pero hay otro que tengo que traer. Se está refiriendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero nosotros siempre pensábamos que era la iglesia. Y esto es un poco, si se puede decir así, duro de asimilar.
Pero recuerde que ahí está diciendo la palabra ovejas. Una oveja es aquella que antes estuvo con su pastor. Y la casa de Israel antes estuvo con su pastor. La iglesia aparece por primera vez. Dos rediles, la casa del norte repartida por todo el mundo y la casa de Judá que ya había regresado. Por lo tanto, conociendo el contexto general del reino de Israel, sabemos que esas ovejas perdidas de las que habla Yeshua son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y vamos a ver que en la misión primordial que tenía Jesucristo Yeshua era hacer que volvieran las ovejas perdidas de la casa de Israel, las que estaban en el norte, que fueron llevadas a Siria, que les fue sacada su raíz y que se fueron a las naciones creyendo que eran gentiles y en las cuales se formarían naciones, como la profecía que le fue dada a Efraín en Génesis capítulo 48, verso 19. Veamos que Yeshua se enfoca primeramente en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24. He sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24. Yeshua solo es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él abre la puerta para que ese reino de Israel disperso por el mundo vuelva, porque proféticamente el tiempo de la restauración es a partir de que empiece la predicación a los gentiles. Hermano amado, y entonces aquí viene mucho, digamos un poco de celo. Y nosotros o los gentiles que se creían los escogidos, la novia, ¿qué pasa con ellos? Bueno, en Juan capítulo 1, versículo 10 dice que a todos los que crean en su nombre se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Romanos 1:16 lo dice. El evangelio es salvación para todo el que cree, pero primeramente para el pueblo de Dios, el pueblo escogido, que es Israel, y después a los gentiles. A la verdad no me avergüenzo del evangelio, Romanos 1:16, pues el evangelio es poder de Dios para dar salvación a todo el que cree, primeramente al judío y luego al gentil. Mateo capítulo 15, verso 24. He sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El tiempo de restaurar el reino del norte empieza con la predicación a los gentiles, ya que las 10 tribus perdidas se encontraban dispersas por todo el mundo. Esto lo vamos a comprobar con los siguientes textos. Hechos capítulo 15, desde el verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El Señor empezó a realizar grandes milagros entre los gentiles, y el derramamiento del Espíritu Santo entre los no judíos era todo un acontecimiento. Pero el objetivo era formar una iglesia separada de Israel o restaurar las 10 tribus del norte. Estaba la asamblea de Jerusalén y los líderes apostólicos felices después de que fue derramado el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Adonai, el Espíritu Santo, estaba siendo derramado en los gentiles. Todo lo que está ocurriendo a los gentiles concuerdan con las palabras del profeta. Entonces, para entender lo que Jacobo está diciendo, tenemos que ver de qué profeta está hablando. Y Jacobo relaciona el derramamiento del Espíritu a los gentiles con la restauración de Israel. ¿Qué es lo que está aconteciendo a los gentiles? Les está aconteciendo lo prometido por el Eterno a través del profeta cuando dice: restauraré el tabernáculo caído de David. ¿Y qué profeta era ese? Será el profeta Amós. Así que cuando vamos a Amós, en Amós capítulo 9, el verso 11, están estas palabras literalmente. Jacobo estaba citando al profeta Amós.
Y cuando tú vas a Amós capítulo 9, verso 11, para buscar las palabras que él está citando, lo primero con lo que te vas a encontrar en el encabezado, en el contexto, es restauración de Israel. Es decir, lo que Jacobo estaba diciendo es que el derramamiento del Espíritu para los gentiles estaba completamente relacionado con la restauración de la casa de Israel, las 10 tribus del norte. Vamos a verlo. Amós 9:11. Restauración futura de Israel es el contexto. En tu Biblia Reina Valera va a aparecer restauración futura de Israel. No sé si me has entendido, pero lo que Jacobo dice, esto que le pasa a los gentiles es lo dicho por el profeta Amós. ¿Y qué es lo dicho por el profeta Amós? Amós 9:11. Lo pones, abres la Biblia y lo primero que te encuentras es el título en negrillas: restauración futura de Israel. Bendito el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Y esto es lo que dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo reedificaré, o lo edificaré como en los tiempos del pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Yahweh que hace esto. He aquí vienen días, dice Yahweh, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y mira lo que dice en el verso 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. En el momento en que se abre la puerta para los gentiles, se estaba buscando traer primeramente a la semilla genética de las 10 tribus del norte, pero juntamente con ella se le abre la puerta al gentil que no tiene ninguna gota de hebreo. Entonces, si nosotros no tenemos ni una sola gota de hebreo, no hay problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos en el Mesías y guardamos los mandamientos, inmediatamente somos injertados en Israel. La restauración de la casa de Israel no es después del rapto, pues eso es enseñado por la teología cristiana, que es una teología de sustitución, donde la famosa iglesia desplaza a Israel. ¿Y cómo es que los gentiles que no tienen sangre hebrea alcanzarán salvación y formarán parte del pueblo de Dios? Fácil, por un proceso de inserción. Para explicar esto, debemos saber que Dios nunca ha hecho un pacto directo con los gentiles y que los pactos son con su pueblo ancestral Israel, y por lo tanto aún el nuevo pacto es también con la casa de Israel. Jeremías capítulo 31, verso 31 nos dice: He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Romanos capítulo 9, verso 3 dice: Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ahora que entendemos que los pactos son con Israel, la pregunta es: ¿cómo los gentiles podemos ser parte de esos pactos y de ese pueblo escogido? Muy fácil. Se llama inserción, es decir, somos injertados, y como injertados pasamos a ser parte de Israel y de sus pactos. Contrario a lo que nos enseñaron en las iglesias, se nos enseñó que nosotros éramos la iglesia y que aquel israelita que se quisiera unir a nosotros podía unirse. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña que el pueblo de Dios es Israel y que aquel que quiera unirse puede unirse a Israel.
Romanos capítulo 11, verso 17 dice: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. En esta magistral alegoría, Pablo se refiere a los gentiles como olivo silvestre, y el olivo natural, por supuesto, es Israel. Jeremías capítulo 11, verso 16 nos dice: olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Yahweh tu nombre. A la voz de rocío estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas, porque Yahweh de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y de la casa de Judá. Por medio de la sangre del Mesías, todos los gentiles, de entre ellos los que tengan sangre hebrea y los que no tengan sangre hebrea, podrán ser parte de Israel al ser injertados y acercados a la ciudadanía de este glorioso pueblo.